Bueno, mi canal no es un canal de política, es un canal de comedia. Yo tuve ya un canal de política, me lo cerraron en la época donde había menos tolerancia que hoy. Me lo cerraron, pero dentro de las cosas que hice hoy, hacer un video que tiene un tono político, en cierto modo no. ¿Por qué? ¿Por qué en cierto modo sí? ¿Por qué en cierto modo no? Primero, bueno, en cierto modo no, porque lo que voy a decir es una realidad, es algo que hemos vivido los cubanos, que estamos viviendo y más en estos días. Es algo muy real. O sea, cuando un cubano habla del asunto cubano, no es como otras personas que hablan porque si son demócratas, que si porque son comunistas, que si porque son aliados, que si porque son que se benefician del sistema, etcétera, etcétera. Pero nosotros cuando hablamos del asunto político de Cuba y de la tiranía cubana, lo hablamos sobre la base de lo vivido, no de la base política. Los hombres cubanos o las personas cubanas, mujeres y hombres, que hablan de los asuntos de Cuba, lo hacen desde el corazón. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Y yo, que está aquí frente a la cámara de ustedes, viví la Cuba republicana, desde luego, era un niño, pero viví cuando Cuba era la república, que no era comunista, que era demócrata, que había democracia, no era demócrata tampoco, que había democracia en Cuba, cuando yo era niño, que había de todo. Había comida, había electricidad, había de todo, de todo. Bueno, Cuba, según después supe, porque cuando niño no sabía esas cosas, lo sé ahora después de viejo ya, de que a Cuba le decían la Suiza del Caribe. No le decían la Suiza del Caribe por gusto, le decían la Suiza del Caribe porque la vida estándar de Cuba era alta, no era baja. Aunque habían pobres los hay en todas partes, incluso entre los ricos hay gente con mentes pobres, porque la pobreza no es algo solo material, es también mental. Cuando una persona se sienta en su casa y dice no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, nada más, y se cruza de brazos, nada le va a caer del cielo nada más caen agua y rayos. Entonces, del cielo no le va a caer nada, el maná hay que salirlo a buscar. La comida hay que salirla a buscar, hay que pugilatearla, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que luchar, hay que tener un sueño. Pero ese no es el tema en realidad. Pero quiero hablar de todo porque a veces la gente habla y dice, sí, pero muchos ricos y entonces los pobres. No, los pobres a veces son pobres porque son pobres, de mente, también. Y entonces se cierran en su círculo de yo no puedo, yo no pertenezco, yo no tengo derecho, no tengo esto. Todos tenemos derecho a luchar, a sacrificarnos. Los cubanos llegaron a Florida con una mano adelante y otra atrás. Eso quiere decir, para los que no entienden este refrán, llegaron sin un centavo. Totalmente pobres, de riqueza, pero con una mente rica. Porque vivieron una Cuba que fue rica y no venían con la mente de me voy a cruzar de brazo allí para ver cómo los cocodrilos caminan por el pantano. No, voy allá a luchar, a hacer una vida. Y es por eso, por la razón por la que el mundo entero conoce a Miami y le llaman la capital del sol. Y es verdad, hay un sol riquísimo aquí. Pero no solo por eso, sino porque se ha plantado como una capital, como cuando llegaron los cubanos aquí en 1960, 59, 60. Habían ya cubanos aquí que vivían aquí, porque los cubanos viajaban de allá acá a trabajar y a otras cosas, a otros menesteres. Pero no había lo que hay hoy, por supuesto. Habían cubanos, pero un poco de cubanos. Hoy día hay muchos cubanos. Y esta ciudad se hizo la capital del sol por el sacrificio del cubano. Ese cubano que llegó con una mano adelante y otra atrás. Ese cubano que era médico y el empleo que consiguió aquí cuando llegó fue lavar plato en un restaurante americano. Lavar platos. Un médico lavando platos. Pues así es la historia del cubano.
sobre todo este que vive aquí, que le llaman la mafia. Muchos países, yo he oído a argentinos, a colombianos decir, no, porque los mafiosos de Miami. No te digo que aquí no hay mafiosos. Creo que en todos los países del mundo hay gente con mente mafiosa. En todos. Incluyendo incluyendo todo. En Cuba, todo. Mafiosos hay donde quiera, como hay gente mala donde quiera, como hay gente buena donde quiera, como hay comunistas donde quiera y como hay personas que de verdad quieren una vida libre. Y eso no tiene nada que ver de que si soy demócrata o si soy republicano. Eso tiene que ver con la libertad del hombre, con los derechos reales del hombre. Pues bien, prosigo, porque el asunto cubano lo han tratado siempre como de que Trump, porque es republicano y quiere acabar con el comunismo. Sí, porque nos hemos dado cuenta al final de la historia que el comunismo es cáncer, donde el país que le caiga comunismo es como la persona que le cae cáncer. O muere o hay que darle quimioterapia y trabajar duro con la persona para que no se muera. Como mi esposa que le dio cáncer, pero tuvo que hacerse quimioterapia, radiaciones. La cocinaron, pero logró liberarse del cáncer. Y hoy día disfruta de salud, gracias a Dios. Pues seguimos. El problema de Cuba es mucho más allá de lo político. El problema de Cuba deberíamos tratarlo de lo humano, desde lo humano, no desde lo político. Hay demócratas aquí que han ido a Cuba a conversar con Raúl Castro. No se dan cuenta que están traicionando a miles, casi millones, no sé, porque no sé la cantidad de cubanos que vemos, pero yo supongo que son millones de cubanos que hay aquí, que somos votantes, que somos ciudadanos americanos, y ellos van a Cuba a traicionarnos. ¿Por qué a traicionarnos? Porque van a defender o a ponerse en apoyo de la lucha de un criminal. Porque eso es Raúl Castro, un criminal. Eso fue Fidel Castro, un criminal. Eso fue el Che Guevara, un criminal. Y mucha gente que estuvieron en la cabaña lo saben. Que Che Guevara sacaba su pistola y remataba a la gente cuando lo fusilaban. Que decía, ¿para qué juicio? Es culpable. Y lo fusilaban. Por eso murió como murió, porque dice, el que a hierro mata, a hierro muere. En fin, sigo poniéndoles el panorama como es la cosa de Cuba, porque la cosa de Cuba todavía no la han entendido. Mucha gente no la han entendido. No se trata ya de asunto político, ni de vamos a ser. Tal vez si esa revolución hubiera llegado y hubiera logrado lo que dijo que iba a hacer y que iba a lograr, quizás ni yo estuviera aquí, estuviera en Cuba. Allá tuviera trabajo, como lo tenía en Cuba, que trabajaba en la mañana, hacía teatro infantil. A mediodía íbamos a los hospitales. En la noche hacía cabaret. Y además hasta tiraba fotografía y ganaba dinero. Pero en esa época que yo hacía esas 4 cosas, yo tenía un rollo de billetes en mi bolsillo. Era como si fuera un rico, pero no podía comprar nada porque no había nada. Estoy hablando aproximadamente años 1976, 78, por ahí. No había nada. No había nada. Ni comida. Los restaurantes que habían eran escasos. Y los que habían, tú ibas y la comida no tenía valor, era bobería. Sin embargo, sí existía una alta cocina y todo, pero todo eso era con miras a la gente de afuera, al extranjero. Les digo porque yo estudié en esa escuela. La Escuela Nacional de Hotelería, que estaba en el Hotel Sevilla, en Prado. Estoy hablando con lujo de detalle para que todo aquel que tiene mi edad y que vivió en Cuba y todo, sabe que lo que estoy diciendo es verdad, que no voy a decir ni una sola mentira. Por eso quiero tratar el asunto no políticamente, aunque sí es político, pero no lo voy a tratar políticamente, sino humanamente. Porque la verdad que trae el cubano es mucho más poderosa que política y que todo. Vino un hombre con unos ideales extraños a plantar unas ideas extrañas en Cuba, eso fue una invasión extranjera. Los rusos, y lo digo porque hasta yo trabajé con un ruso en el puerto de La Habana. Un ruso, y era yo y mi secretaria, y el ruso y su secretaria, y nos veíamos constantemente.
en reparación de barcos, en mantenimiento, era en el puerto. Lo que quiere decir que el que metió la primera invasión extranjera en Cuba fue Fidel Castro, que metió a los rusos, que se declaró comunista, que yo no pienso que él era comunista ni nada, pero que él era fidelista, él era él, punto. Y Raúl y los demás que quedaron después que él murió quieren seguir con la misma historia, porque como quieren seguir los pasos del comandante, que para mí lo único que fue un comediante, pero trágico. Bueno, el asunto de Cuba es que siempre han vivido de la publicidad. Cuba no gasta nada para la comida del pueblo, o por lo menos no gasta el grosor de su dinero, gasta lo que le sobra. No gasta nada para la salud del pueblo, no gasta nada para la comida del pueblo, para su ropa, no. Por eso no hay ni una tienda que tenga nada, ni hay tienda de comida que tenga comida, y se está muriendo de hambre. Por eso, por el gobierno, nada tiene que ver con un embargo ni con nada de eso. Tiene que ver con un gobierno que se chupa todo el dinero y no le deja nada a su pueblo. Vamos a estar claros. Eso lo estoy viviendo desde que era niño. Estoy hablando de cuando viví en Cuba, de que era niño, que llegó la revolución. Cuando esa revolución llegó, a los 2 meses de haber llegado la revolución, 1 de enero triunfó la revolución, como en febrero o marzo, ya mi mamá me estaba mandando a mí en una bicicleta a buscar arroz, y todo el mundo andaba en la calle comprando arroz. ¿Por qué? Porque empezó a escasear el arroz, a 2 meses de estar allí. Y todo el mundo dirá, ¿cómo es posible un país que era rico y llega un tipo como Fidel y a los 2 meses no hay arroz? Bueno, no hay arroz porque todo el mundo piensa que en Cuba no hay comida porque hay un embargo, porque no hay, porque no tienen recursos, porque no tienen... No, en Cuba hay hambre porque el que plantó ese sistema ahí venía con la idea de que mata a un pueblo de hambre y no va a querer libertad. Cuando la gente tiene hambre, lo que quiere es comida, no libertad. Por eso a veces confunde lo que dice la gente en Cuba. Porque hay gente en Cuba que dice que comida, lo que necesitamos, y ropa. Pues claro, son sus necesidades primarias que tiene, y por lógico va a hablar de eso. Pero hay otras más profundas que cuando dejas de tener hambre, te das cuenta de ellas. Por eso los que estamos aquí en Miami no nos rendimos. Y no nos rendimos por eso. Porque sabemos que esa hambre ya la saciamos, pero hay otra cosa más profunda, más importante y más sentida, que es la libertad. Y ese hombre llegó allí para hacer su finca, por traumas familiares, porque el que conoce bien la historia de Fidel y su papá y la cocinera, que era la que estuvo con el papá, que era terrateniente, y luego después nació Fidel. Fidel no es hijo legítimo, y toda esa historia. Porque en realidad, si vamos a ver por sangre, Fidel no es cubano, ni Raúl tampoco, porque el padre era gallego. Pero eso no importa aquí, porque hay miles de extranjeros en Cuba que han sido cubanos, y cubanos excelentes. O sea que eso no tiene tampoco nada que ver. Lo pongo no para decir cosas malas de él, sino para decir cuál era su trauma. ¿Por qué quería hacer de Cuba su finca? La quería hacer suya, quería que esa fuera su finca, porque él se sentía el hijo ilegítimo, se sentía que Cuba le debía algo, que la vida le debía algo. Entonces era un tipo frustrado. Incluso hay una señora aquí, que todo el mundo sabe eso, que estuvo aquí en la casa de piedra que está en Flagler, creo que. En la casa esa de piedra, esa señora durmió con Fidel Castro antes del asunto de la sierra y de todo eso. Y dijo que ni la tocó, que se pasó la noche completa hablando de la revolución, pero que no se veía en él ideas de verdad progresistas para su pueblo, sino se veía odio contra su pueblo. Y eso es lo que han demostrado en 67 años, que odian a los cubanos. Porque si yo ahora mismo fuera el presidente de Cuba y tuviera la necesidad que tengo, o sea que hay en Cuba hoy día,
y yo quisiera de verdad a mi pueblo, yo hablo con Trump y le digo, mira, sí, vengan, los esperamos en el aeropuerto y tráiganos la ayuda y dejen y traigan toda la ayuda que puedan y hagan que otros países nos ayuden. Ahí vamos a estarlo esperando. Cuba es para todo el mundo y le abrimos la puerta, como hacía Cuba antes, por eso le llamaban la Suiza del Caribe. Le estoy hablando a todos los argentinos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, costarricenses, a todos los americanos que están confundidos todavía, para que vean la historia de Cuba como es, que no es un asunto exactamente político, sino es un asunto humano. Nos han cortado la libertad, nos han hecho basura. Somos paria donde quiera que estamos, no tenemos una patria. No podemos hacer aquí como hace, no sé, el mexicano que viene de Cuba aquí a los Estados Unidos, se pone bravo y se va para su país, porque tiene a su país allí. Bueno o malo, pero lo tiene allí. Nosotros no tenemos eso. Nosotros vamos a Cuba y tenemos que ir con el pasaporte cubano. Yo soy ciudadano americano y no me dejan entrar en Cuba solo con mi pasaporte cubano. Yo tengo que sacar un pasaporte, digo americano, yo tengo que sacar un pasaporte cubano que es totalmente abusivo. Antes, no sé ahora, a lo mejor ahora está más caro. Antes, no hace mucho, 2, 3 años, había que pagar $400 por un pasaporte para ir a Cuba de visita, porque no te dejan quedarte allí. Ahora sí, ya las cosas han cambiado. Pero las cosas han cambiado no porque ellos hayan hecho cambios para prosperar, es porque el pueblo ha cambiado y ya se ha olvidado un poco de ellos para dedicarse un poco a la sociedad, a los cubanos, no al gobierno. Pero como hay confusión todavía y todo el mundo está diciendo que si Trump, que si quiere ganar Cuba porque quiere ganar las elecciones de noviembre, que no sé qué, que porque lo odia a los que no son ricos como él, etcétera, etcétera. No, bendiciones para Trump. Porque es el único de los presidentes de este país que ha puesto su mirada para Cuba, para Venezuela, para Irán. Yo escuché a una muchacha de Irán que habló en el Parlamento de España sobre el agradecimiento que le tenía a Trump, una iraní. Ahora todo el mundo dirá, ¿cómo ese iraní hace eso? Si están atacando a su pueblo. No, es que no están atacando a su pueblo. Están atacando a los que tienen pisoteado a su pueblo. Como nos pasa a nosotros. Nosotros no atacamos a Raúl ni al otro porque nos cae mal como persona, no. Los atacamos a todos porque todos nos han hecho esclavos y nos han pisoteado. Nos tienen la bota puesta en la cabeza. Pero bien, continúo, no quiero exaltarme porque soy cubano y tengo sangre caribeña y estas injusticias me dan molestia y quiero gritarlas más que hablarlas. Pero no porque quiero aclararle. Me embullé a hacer este video porque estaba viendo un noticiero argentino que estaba hablando de la diferencia del ejército de Cuba al ejército de los Estados Unidos, en las prácticas que estaban haciendo allá y las prácticas que estaban haciendo aquí. El video se llamaba Cuba quiere meterle miedo a los Estados Unidos. Y se veían los soldados de allá saliendo de huecos y haciendo una serie de show, espectáculo militar, que nada que ver. Y yo se lo digo que nada que ver. Estados Unidos, de verdad, sí. Tú sabes lo que quieren ellos en realidad, en el fondo, que Estados Unidos se vuelva loco y meta una guerra durísima en Cuba y mate muchos inocentes para entonces poder decir, los americanos son unos asesinos. Y tener razón, porque hoy no tienen ninguna razón para que tengan un pueblo 67 años pasando hambre con el mismo gobierno, que se niegan a elecciones, a ayuda. Mira que han mandado ayuda de Estados Unidos, de miles de países para Cuba, pero como quieren dársela al pueblo directamente, Cuba no la recibe. Cuba quiere que se la den al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno le da la tercera parte de esa ayuda al pueblo y las otras 7 partes se la echan ellos, la venden en los MIPI, eso, y en todas las tienditas esas que tienen para extranjeros y para gente que tengan dólares. Estoy poniendo todo en blanco y negro, porque esa es la realidad.
Entonces hay más, todo es propaganda. Ni tienen un ejército que pueda enfrentar a los Estados Unidos. Y no solo que lo sepamos nosotros, lo saben ellos. El gobierno sabe que no tiene para llegarle a los Estados Unidos ni al tobillo. Y sabe que tampoco lo van a asustar estas cositas que están haciendo y poniéndolas y publicando y todo. Pero eso sí está dirigido para alguien. Pero no para los Estados Unidos. Porque ellos saben que los Estados Unidos se caen en eso. Perdón la palabra. Pero que saben que Estados Unidos no mira eso. Le metió mano a Irán, que es 20 veces o 40 veces más que Cuba. Con más gente, con más soldados, con más armas, con más inteligencia militar. Más que ellos. ¿Tú crees que le va a durar? Y mira cómo están los iraníes. ¿Tú crees que Cuba le va a durar algo a los Estados Unidos en una guerra? Nada. Ellos lo saben. Y por eso no está dirigido para los americanos. Todo ese traqueteo que hacen de que están haciendo de esos militares y que aquí no entra nadie porque el pueblo está dispuesto, es para esos mismos, para los que están dirigidos estas amenazas y estos simulacros, para el pueblo cubano, el de la isla y el que está aquí. Solo que el que está aquí está claro de todo lo que hay, y el de Cuba hoy día ya están casi igual que aquí, casi claro ya lo que le falta es muy poco. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen el rejuego del internet. Ahora tienen muchos rejuegos que no había en mi época. Nosotros de afuera no sabíamos nada. Solo las películas que nos ponían, que casi todas eran dirigidas porque eran películas que ayudaban o servían a la revolución y al comunismo. ¿Ven lo que estoy hablando? Entonces, todo esto que hacen para que van que ellos están muy preparados y que están muy firmes, están diciéndole, pues no, ni se muevan, porque nosotros, como mismo podemos pelear con los Estados Unidos, los podemos también meter en mano a ustedes, como lo hacen. Todas las noches la gente se tira a la calle, porque ya la gente se cansó. ¿Y qué hacen? Vienen toda la policía y les dan palos y acaban con ellos y los meten presos. Hay una cantidad de presos políticos que ellos dicen que no son presos políticos, dicen que son presos comunes, que son delincuentes, porque para ellos todo el que piense diferente a ellos son delincuentes. En el Mariel, cuando se fueron la gente del Mariel, que se van los traidores. Cuando se fue la gente en el vuelo de la libertad, que se van los traidores. Cuando vino lo de Camarioca y lo de Pedro Pan y todo eso, que son diferentes eventos que han habido de salida de cientos de miles de cubanos de Cuba. ¿Por qué? Por no soportar lo que estaba ahí. Incluso los padres llegaron a sacrificar, de mandar a sus hijos delante. La famosa Pedro Pan. Mandaban a sus hijos delante porque preferían morir ellos de hambre allí y no que sus hijos murieran de hambre. Y los mandaban para acá, sin padres. Eso no lo puede saber. Cualquiera puede juzgar desde afuera, pero solo sabe realmente el valor que tiene esas cosas el que lo vivió. Entonces Cuba lo que está viviendo es horrible, porque tienen una pesadilla de gobierno allí que no lo suelta, y son 67 años ya. Y hay un presidente de los Estados Unidos que está mirando para allá porque tiene a su lado un cubano herido. Marco Rubio, digan lo que digan, por eso lo están poniendo allá con la caricatura de que Marco esto y que Marco lo otro, y haciéndole burlas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el peor enemigo que tienen ellos se llama Marco Rubio. ¿Y por qué es su peor enemigo? Porque Marco Rubio vivió en su sangre lo que estoy hablando. Porque Marco Rubio tenía padres, tenía abuelos, toda gente que tuvieron que salir de Cuba, que les expropiaron sus propiedades, que tuvieron que llegar aquí siendo gente grande, tuvieron que ir a lavar platos, a cortar hierba, a cortar caña. Imagínense, en Cuba nunca cortaron caña y vienen aquí a cortar caña. ¿Por qué? Porque tenían que levantarse, porque aquella gente lo soltaron como un plátano, como es que le llama, patacón pisado. Nos dejaban aplastados. Yo no pude sacar ni siquiera una fotografía de mi familia cuando salí de Cuba. Nada. Yo las fotografías que tengo hoy día de mi familia
Las tengo gracias a que me la han ido mandando, la gente la ha puesto en Facebook, yo la cojo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana. ¿Se dan cuenta lo miserable que ha sido la vida del cubano con ese gobierno? Y que ahora nos digan que si es que Trump por esto, y que si Trump lo que quiere es fama, y que si... No. Trump está allí y ya conoce, porque Trump ha vivido aquí en Miami, y conoce el sentir del cubano, sobre todo el de Marco Rubio, que lo tiene ahí al lado. Que cada vez que él se equivoca, Marco Rubio le dice, no es así, es así, asado. Y por eso odian tanto a Marco Rubio, porque Marco Rubio es un muchacho tranquilo. Pero un muchacho tranquilo, pero el ser, como dice, el ser manso no te hace menso. Está despierto, está claro, sabe lo que está pasando. Entonces, allá Raúl sabe eso y están muertos de miedo, como pasó con Maduro, que ahora dicen que está gritando ahí en la celda de que él es el legítimo presidente de Venezuela. Ya se volvió loco, ahora sí se volvió loco. Pero es porque por eso vivió en esa maldad y su propia maldad lo está consumiendo, y así va a pasar con Raúl y va a pasar con todos los que le hagan daño a los demás. Está más que claro. Dejen la política a un lado, apoyen a los cubanos, no al gobierno de Cuba o al supuesto gobierno, que de gobierno no tiene un pelo. Eso es una finca ya, propiedad de los Castro. Fíjate que hay un presidente que se llama Díaz-Canel, y sin embargo Raúl sigue mandando por detrás. ¿Por qué? Porque son los dueños de allí. Se hicieron dueños de Cuba. Y ahora sí el pueblo no puede ni moverse, porque que se mueva mucho, o le meten un tiro en el medio de la calle, o lo meten preso y lo meten 30 años preso, como han estado miles de cubanos que ya han venido después para acá, que han sido presos políticos por 15, por 20 años, por 30 años. Es una realidad muy triste. Eso de todas son las otras realidades de que a lo mejor yo no las menciono aquí hoy, pero que son las realidades de por qué pensamos como pensamos. Hoy mismo los niños le enseñan que Martí está de acuerdo con todo esto que está pasando en Cuba, que eso es lo mejor para el pueblo, que la revolución, que el comunismo, los adoctrinan desde que nacen. ¿Se dan cuenta lo difícil que va a ser volver a reconstruir a Cuba? Pero yo estoy seguro que lo vamos a hacer, porque hemos hecho otras cosas tan malas como esa, como cuando llegábamos a los Estados Unidos. No hablo de mí, hablo de los primeros que llegaron. Cuando yo llegué ya había muchas puertas abiertas que la habían abierto otros cubanos. Y hoy yo sé que yo he sido partícipe de otras puertas que se han abierto para otros que llegan hoy, y que llegan hoy y se meten en banda para hacer cosas mafiosas y todo, porque aprendieron lo de la mafia de allá y lo quieren practicar aquí. Son gente que llegan hoy, que logran salir. Cuando llevan un año aquí, que ya se olvidaron del hambre y de todo, se ponen entonces me voy a hacer rico, porque aquí son bobos la gente. Pero terminan como las bandas esas que cogen y todo. Estoy hablando de todo, de lo bueno y de lo malo, porque no somos moneditas de oro. Tenemos nuestros afectos y nuestros defectos. Y lo vamos a decir así tal y como es. Pero hay otro también, que es la libertad de Cuba y las personas que están sufriendo en Cuba. Y todos los que han sufrido durante 67 años, que muchos están debajo de la tierra ya. Es hora de abrazar este halo de luz que va a traer libertad. Hay que abrazarlo. Nosotros, los cubanos, los que sentimos de verdad esto, lo abrazamos. Pero le estoy hablando para que aquellos que están confundidos, que los han confundido con propaganda, porque ya te digo, Estados Unidos, Cuba, el gobierno cubano, le da el 3% de las ganancias para hacer cosas para el pueblo. 3%. Y los otros 90 y no sé qué, 97, ellos se lo echan. Y lo usan para propaganda afuera. Son esas cosas que tú oyes en Nueva York. Grupos que los cubanos de Nueva York fueron para defender que por qué juzgan a Raúl Castro, que es el líder más veterano que tiene. Son gente de ellos. Son personas pagadas por ellos.
Cubanos que cobran, que vinieron infiltrados entre los cubanos sinceros, vinieron gente de ellos, de los que viven, que los que siempre han vivido de la plata de ellos. Allá comían y vacilaban con el dinero que ellos le daban y vinieron para acá porque les ordenaron trabajar aquí. Y van a Nueva York con bandera y se pelean con el que vaya contrario. Pero todos los cubanos, todos inclusive ellos, sabemos la realidad. Sabemos que aquello no sirve, que son criminales, que tú no puedes decir ni porque te desaparecen. Cuando no te matan, te meten preso 40 años. Hay muchas historias, hay miles de historias. No las podemos mencionar aquí porque dejaría entonces otras que son importantes también. Por lo tanto, no voy a mencionar ninguna. Todo el mundo sabe cuánta gente presa inocente hay, que son totalmente gente noble, gente buena, que cayeron allí porque creyeron que era su deber decir, acusar al que los oprimía. No hay más nada que eso. Y van a hacer todo tipo de peripecia para demostrar que no le tienen miedo a los americanos, que el pueblo va a salir a pelear. El pueblo no va a salir a pelear nada. Van a salir a pelear ellos, si es que salen. Porque pienso que todo esto es más guapería que otra cosa. Cuando de verdad suenen los tiros ahí, son pocos los que van a quedarse peleando. No te digo que va a haber gente que va a pelear, porque sí, hay gente de ellos que son bravos. Van a pelear, pero lo van a eliminar enseguida también. ¿Por qué? Porque este ejército es el ejército más poderoso del mundo hoy día. No hay fallo en eso. Que siempre el león se va a comer al pollo. Porque el pollo no tiene fuerza para fajarse con un león. Entonces, y este león hoy día va a hacer algo que es justo. Va a devolverle la libertad a las personas que las pisotearon. Él tiene una deuda con los cubanos americanos. Donald Trump tiene una deuda con los cubanos americanos. Y esa deuda es que yo estoy seguro, no lo sé, esto que voy a hablar es especulación. Estoy seguro que todos los empleados de su casa, aquí en Mar-a-Lago, son cubanos o descendientes de cubanos. Todos. Cuando digo todos, estoy hablando desde el chofer del personal hasta el que limpia los corrales de los animales atrás. No sé. Él tiene una deuda con los cubanos porque además cuando salió todos los votos de los cubanos, ¿por qué? Porque los cubanos hemos visto en él una esperanza. Hemos visto en él una esperanza de que nos va a devolver la libertad, ya sea de una manera o de otra. Él está barajando todas sus cosas a su manera. No podemos desesperarnos. Él tiene su método de trabajar. Hay que confiar en él, más mirando lo que ya ha hecho. Tenemos que tener confianza en él y tenemos que aprender a ver la verdad como es la verdad y no la que quieren enseñarnos los comunistas con la publicidad. Hoy día hay tantos canales de publicidad a favor de Cuba. Yo los veo en YouTube y de ahí tan pronto lo pongo, que oigo la primera palabra, digo, estos son de allá, pum, lo apago y me voy para otro. No lo veo, no lo miro porque me voy a envenenar, porque dicen cosas que hay gente que se las va a creer. Entonces mejor no lo oigo para no envenenarme. Entonces así le digo a todos los latinoamericanos, a todos aquellos que queden confundidos, que están confundidos todavía. Dejen de apoyar a los criminales, son criminales y dicen que lo mismo es criminal el que mata a la vaca como el que le agarra las patas. Dejen de apoyar a los criminales. Hagan conciencia de lo que dice el cubano de a pie, ese que ha sufrido. Los cubanos que estamos aquí en Miami, como yo y como otros que llegaron hace 1 año, 2 años, te van a decir la verdad. No tienen por qué engañarte, porque nosotros tenemos una realidad y es que hemos perdido nuestro país y estamos como parias en el mundo. Solo porque un criminal se metió ahí y un continente que lo apoyó. Porque México, mire, todavía México los está apoyando. Hay una cantidad de legisladores en México que están apoyando a Raúl Castro contra esta acusación que le han hecho, que todo el mundo lo sabe, que lo ponen ahí en la grabación, que se oye cuando Raúl le dice al tipo, túmbalo. Y el otro le dice, cojones, le di.
Perdone que dije las palabras, pero es exactamente lo que dijeron. Raúl, y se oyó bien que era la voz de Raúl, por teléfono le decía al del avión, túmbalo. Y cuando el otro dice, ¡pum! ¡Cojones le di! ¿Cómo no le vas a dar? Vas en un avión militar tirándole a una avioneta casera, vamos a decir, porque se puede decir casera, porque son avionetas que están hasta viejitas, que están reparadas y vueltas a reparar, que eran las que tenían los hermanos al rescate, porque ninguno es millonario. Tienen lo que pueden y eso es lo que pueden. ¿Y qué hacían los hermanos al rescate? Bueno, los hermanos al rescate, para los que no lo sepan, eran cubanos que no eran políticos, ni les pagaba la CIA, ni les pagaba nada, porque a mí nadie me paga nada por decir lo que estoy diciendo. Lo digo porque me duele aquí. Pues esos muchachos que eran pilotos y cosas así, se unieron a José Basulto para formar la flotilla de hermanos al rescate. Unas cuantas avionetas que iban al aire y se iban al Golfo de México. ¿Y qué iban a hacer allí? Bueno, allí iban a ver a sus hermanos, que en aquella época salían en balsa, salían en goma, salían en... Oye, aquí se dijo una vez uno que salió hasta una palangana. ¿Sabes lo que es una palangana, verdad? Eso que se usa para poner el agua, para lavar al bebito y eso. Eso. Aquí ahí ha venido gente. Desde luego, muchos no han llegado. Miles no han llegado. Ese estrecho de la Florida es un cementerio de cubanos. Lo que estoy hablando no es chiste ni es broma. Estoy hablando la verdad. La verdad a calzón quitado. Nada de que porque me paga nadie, ni porque soy simpatizante de alguien. No, lo digo porque es la verdad. Ese estrecho de la Florida es un cementerio de cubanos. Está lleno de cadáveres abajo, o de esqueletos, de lo que quede en el fondo del mar. ¿Tenemos o no tenemos razón para decir que estamos hablando con una verdad y desear que venga este gobierno y mande los militares para allá y se acabe el abuso? 67 años abusando de su pueblo. Hay cosas que hacen que son para la publicidad, que son cosas de arte. Hay unos cuantos artistas privilegiados, como los había antes, Alicia Alonso, ustedes saben, no voy a mencionar muchos nombres porque para no ofender a nadie, porque mi interés no es ofender a nadie, mi interés es que escuchen la verdad y que dejen de estar confundidos. Esos cuantos artistas eran los únicos que ganaban bien, que como Silvio Rodríguez y Pablito Milanés. Entonces estaban ahí, se hicieron populares en América Latina. Hoy día todo el mundo, oh no, porque la música de Silvio... Hay músicos en Cuba que son 1000 veces mejores que Silvio Rodríguez. Sin embargo, no han tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque no le lamen la bota a los comunistas. Y Silvio Rodríguez sí. Por eso está ahí. Por eso sigue ahí. Y cada vez que le conviene, porque se está viendo que se le está poniendo mala sus presentaciones en América, habla un poquito en contra de aquellos de allá. Pero un poquito, no mucho para no herir, porque si hiere no puede entrar más allá. Y allá es rico. Tiene casa, vive como un millonario aquí. Porque en realidad, si viviera aquí también podía ser millonario, porque es un artista bueno. No digo que es malo. Pero sí digo que hay artistas mejores en Cuba y que no han tenido esas oportunidades, solo por no lamerle las botas al tirano. Te estoy hablándoles todo claro para que entiendan y no se lleven por lo que yo digo, pero escuchen lo que yo digo y averigüenlo, para que se den cuenta que no les estoy mintiendo y que les estoy diciendo la verdad como va. Fui artista allá, fui artista aquí, puedo hablar de los artistas y todo porque sé cómo gira ese mundo. Por eso lo hablo, porque sé cómo gira ese mundo. Esos artistas privilegiados le demostraban a los extranjeros que allí se hacía arte. Pero eso era nada más para el grupo. Los demás tenían, yo me acuerdo que con los grupos infantil nosotros teníamos que hacer nuestras propias cosas con cartón, con tela que traíamos de nuestras casas. Era nuestro trabajo, nosotros teníamos que llevar el material para poder trabajar. El teatro de títere que llevábamos a los hospitales y todo. Eso no nos lo daba la revolución ni nada. Nosotros teníamos que buscarlo nosotros. O sea, estoy diciéndoles
de que ese gobierno jamás se preocupó realmente de Cuba, del pueblo, de ese pueblo que tanto, ya ellos se han tomado como que el pueblo es estúpido, que no hay nadie que piense, que allí no hay nadie que piense como ellos, y no sabe que ya el pueblo entero, pero no saben, no, yo diría que sí saben. Por eso están haciendo lo que estábamos hablando al principio. Por eso están haciendo todas estas cosas de estas escaramuzas de los soldados y todo, para demostrar al mundo entero de que el pueblo... entonces reúnen a todos los militares y toda la gente que trabaja para ellos. Los reúnen en un lugar para decir que ahí está el pueblo. Y sí, ellos son parte del pueblo, pero es la parte del pueblo que está con ellos. Los que ganan dinero con ellos. Los que no... Tú los miras y no son igual que otro cubano. Porque esos que tú miras, que son de ellos, también, su cara, su piel y todo se ve bien. Ahora tú miras a un cubano del pueblo y te das cuenta que está pasando las 1001 noches en bicicleta, porque tiene cara de gente que tiene, ¿cómo se dice la palabra? Anemia. El pelo es pajizo, porque no hay ni champú, ni hay jabón para lavarse bien, no hay nada. Entonces un pelo pajizo que es pura agua y cloro. Bueno. ¿Para qué decirle? El cubano de a pie se reconoce inmediatamente desde el que trabaja para el gobierno, porque son diferentes. ¿Por qué? Porque el que trabaja para el gobierno apoya a ese gobierno porque le dan una jabita de comida y le pagan. O sea, son gente que venden hasta el alma por tal de tener lo que necesitan. Pero el pueblo no es así. Y ese pueblo es el que está sufriendo. Y ese pueblo es el que va a liberar Trump. Y ese es el pueblo que cuando de verdad se forme de verdad, no va a apoyar a ningún gobierno, al contrario. Porque hoy están en la calle gritando, mañana van a salir a caerle a palo a ellos. Lo sé porque lo viví. Ya a Batista no lo soportaban y en el 59, cuando llegó Fidel, el pueblo se tiró a la calle, eso lo vi yo. No me lo contó nadie, no lo vi en ningún documental, lo vi con mis ojos. La gente rompiendo las vidrieras de las tiendas, de las bodegas, sacando todo para la calle, y la gente cogía y se iba para la casa, se le llevaba para la casa. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba desesperado por una tiranía, porque Batista también fue un tirano. Comparado con Fidel no fue nada, pero era un tirano también. Vamos a hablar claro, era un tirano, porque subió dando un golpe de Estado, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, la misma cosa, la misma historia. Todos los que son tiranos, casi todos entran igual, a la fuerza, porque usan la fuerza como método de te someto, pero a la fuerza, que es lo que pasa en Cuba. El pueblo está sometido y la gente cree, no, porque a lo mejor está diciendo mentira. Visita Cuba, pero no vayas a pasear al Copelia, no sé, a los hoteles de primera, no. Vete a La Habana Vieja, vete a Santo Suárez, vete a La Víbora, vete a La Lisa, vete a Winnes, un pueblito de La Habana, o a San José de las Lajas. Vete al Cotorro, o vete al Alquizar, o a San Antonio de los Baños. Visita todos esos pueblos y habla con la gente y míralos. Y vas a ver todo lo que estoy hablando ahí, pero en carne viva. Ya no digo más nada. Lo único que digo es que todo lo que están haciendo en Cuba es doble sentido, así, ganando tiempo. Entonces, dicen esto, dicen lo otro. Al final, si se ven de verdad apretados, van a salir echando. Porque no veo a Raúl de verdad. Si no lo hizo cuando era un joven, ahora de viejo menos va a coger un fusil para ir a pelear de verdad. No lo veo. Ni veo a Canel tampoco en eso, ni ninguno de los barrigones esos que siempre andan alrededor de ellos. Así que todo eso son cuentos. Y todo lo que se chupan aquí la gente, los congresistas demócratas que van después allá con Raúl a defenderlo y todo eso, están tragándose la morcilla esta que le han metido desde allá. Todo pura mentira y pura publicidad. Los médicos cubanos están odiando ese sistema porque ellos pudieran todos vivir cómodos y todos viven miserablemente también porque el dinero que les pagan cuando van al extranjero a trabajar se lo chupa el gobierno y lo que le dan a ellos es una bicoca. Son miles de cosas que pudiera decir. Pudiera hacer un video aquí de 24 horas hablando de todas las calamidades que ha vivido el pueblo cubano. Entonces dejen ya de estar apoyando políticos. Apoyen la causa de los humanos, la causa de la libertad. Viva Cuba libre.
Hey gente, bienvenidos a Guarandinga Jaya. Suscríbete ahora mismo para más diversión. La Guarandinga está en la calle, llena de vida. No te lo pierdas, únete a la fiesta. De allá para acá, Guarandinga, ja, ja, Guarandinga, ja, ja. De aquí para allá, de allá para acá, Guarandinga, ja, ja, Guarandinga, ja, ja. Aquí le irás hasta cansarte. Suscríbete que el alma se despierte.